colombiano y ahora está con Aso Comics. Sí, también con Aso Comics. Con Aso Comics también. Está Javier Peña Ortega de la Comictiva en Popayán, que también tiene un trabajo importante con leche. Y en el último minuto invitamos a Andrea Cagua, que además es una investigadora que ha estado trabajando fuertemente con las narrativas gráficas y en lo que tiene que ver sobre todo con mujeres, ¿no? Y conflicto armado. Entonces yo creo que tenemos un panel de 4 personas que saben mucho de lo que ha pasado en el país y de cómo se ha ido contando esto. Bueno, bueno, soy Daniel Aguilar, soy profesor de la universidad, soy coordinador de la maestría en Comunicación Creativa y Medios Emergentes, y pues desde ahí hemos generado unos espacios desde hace años en torno a las narrativas gráficas, a qué nos cuentan las narrativas gráficas en Colombia, en torno al conflicto, con el tema también de representaciones de las mujeres, de la comunidad LGBTIQ+, y ahí hemos ido empezando a generar unas cosas interesantes también no solamente desde la maestría, sino desde el grupo de investigación, Grupo Enriquecedor de Investigación en Comunicación. Así que, bueno, finalmente gracias a la Facultad de Comunicación y a la Biblioteca de la Universidad Externa de Colombia por extendernos este espacio, no solamente para este conversatorio, sino para la exposición, que además les invito a que bajen a verla. Está abajo, aquí tenemos apenas 3 viñetas, pero la exposición, les cuento antes de iniciar la charla, es una exposición que en este momento cuenta con 27 imágenes de 10 obras. La idea es que esta es una exposición que va a ser itinerante, va a viajar a diferentes partes del país. Si conocen ustedes, si tienen ideas de personas, de instituciones educativas, bibliotecas públicas que pudiesen estar interesados en esta exposición, háganoslo saber para nosotros poder enviarles el material y hacer que esta exposición viaje por el país y además vaya creciendo. La idea es también que vaya alimentándose constantemente de las cosas que vayan saliendo. Total que en un año podemos volver a hacer la exposición y ya no van a ser 27, sino van a ser muchas más y más diversas. Así que bueno, sin más, muchísimas gracias por estar aquí presentes y bueno, les cuento un poco. Una de las preocupaciones que nos atravesaba como académicos y como amantes de los cómics al profesor Enrique Uribe a mí era, bueno, de qué están hablando los cómics, y empezamos a darnos cuenta que obviamente el tema del conflicto comienza a hacerse muy visible dentro de las narrativas, de diferentes maneras, como escenario, como determinante de los arcos narrativos de los personajes y todo eso. Empezamos a investigar y empezamos también a darnos cuenta que había muchísimos cómics que eran utilizados como una herramienta para hablar del conflicto, hablar de temas complejos en el marco del conflicto armado. También luego se empezaron a aparecer trabajos para invitar a generar diálogos, digamos, como parte de procesos de construcción de paz en Colombia. Esa es la preocupación que nos traía hoy, es también, digamos, una de las razones por las cuales tenemos los invitados de hoy. Yo quisiera, en este caso, arrancar, voy a aprovechar que tengo a Andrea acá a la mano y a Lina, voy a arrancar con las mujeres, si les parece bien. Andrea y Lina son investigadoras y quisiera que nos contaran, ustedes que han estado trabajando con la investigación social fuertemente relacionada con la creación de relatos, digamos, que salen en narrativas gráficas. ¿Qué tipo de problemáticas han encontrado ustedes que son más recurrentes en torno, digamos, desde la perspectiva de ustedes de investigadoras? ¿Qué tipo de cosas han encontrado ustedes en las narrativas gráficas, por un lado, y qué tipo de narrativas también se han creado, ¿no? Lina también ha estado fuertemente en la creación de estos libros, digamos, desde las narrativas gráficas en Altaís, ¿no? Lina, voy a empezar. ¿Ahí me escuchas bien? Listo, perfecto. Bueno, en la parte de investigación sobre mujeres uno podría como identificar problemas en distintos niveles. Hay un primer nivel que son las mismas investigadoras, pues es decir, visibilidad para las investigadoras, qué están haciendo, quiénes han dicho qué, quiénes publican qué y si se están citando. Por otra parte también, digamos, podríamos pensar en los temas que se quieren abordar en los cómics. En cuanto a los del conflicto armado, digamos, hay muchos
pues no muchos, pero hay varios cómics que están pensando las violencias basadas en género en el marco del conflicto armado. También hay otros cómics que están, digamos, pensando más las formas de reparación. Y digamos que ahí uno podría entrar como a ver cuáles son esos temas que se están representando. Ahora uno puede seguir en otro nivel, que es el nivel de ya entrar en esa representación para ver cómo se está representando. Entonces hay un ejemplo que pues ese lo hemos discutido ya en varios espacios con Lina, por ejemplo, de la Comisión de la Verdad, que hicieron una serie de cómics también como formas de reparación simbólica, y en el que estaban explicando los distintos enfoques que tenía la comisión. Uno era el de violencias basadas en género, y tienen un cómic que se llama Mi cuerpo dice la verdad, en el que hay varios relatos sobre mujeres que fueron víctimas en el conflicto armado, distinto tipo de violencias. Y en general la impresión que uno tiene con ese cómic es que hay como una revictimización también, es decir, siempre volvemos al hecho victimizante, siempre vuelve a ser humillante, siempre se vuelve a exponer, digamos, a los personajes, si bien son ficciones, si bien es dibujo, pues se están poniendo ahí unos cuerpos violentados una y otra vez. Y digamos que su proceso o la narrativa en la que se redignifica a ese grupo de mujeres, pues es muy débil. Entonces también cuando empieza a fallar la narrativa, uno siente que estos cómics que tienen un objetivo loable empiezan a flaquear y que no logran eso que se propone. Entonces, pues empezaría por ahí. Yo creo que Lina les puede contar también más sobre la parte de archivos y de investigadoras e historietistas mujeres, que es como el fuerte de la investigación de ella. Gracias, André, y bueno, gracias obviamente a todos por esta invitación. Que me disculpo que no puedo estar presencialmente, está ahorita en una avalancha de cosas que tengo que responder aquí desde Medellín. Bueno, hay como varias aclaraciones que creo que es importante hacer. Uno es como, si bien yo desde Altais Comics y con el colega Pablo Pérez hemos hecho varios cómics, el eje de esos cómics no ha sido necesariamente el conflicto armado. ¿Qué es lo que pasa? Muchas historias en cómic, muchos cómics que se producen desde Colombia, si bien ese no es el eje principal, a veces no hay manera de no hablar del conflicto armado en Colombia, aunque estés contando otro tipo de historias. ¿Por qué? Porque el conflicto nos ha atravesado de diferentes maneras, en diferentes épocas y desde diferentes lugares. Entonces, aunque estés narrando otros tipos y pasa, cuando uno se pone a revisar cómic en Colombia pasa, el caso de Tres Horizontes es eso. Tres Horizontes es un cómic que cuenta la vida cotidiana de tres mujeres en Medellín. El eje no es el conflicto armado, pero una de esas mujeres es periodista y su fuerte en el periodismo es narrar el conflicto armado, y ella misma ha sido víctima del conflicto. Entonces es un tema que nos atraviesa. Otro cómic, por ejemplo, que hicimos, que es de historieta doble, tampoco el eje es el conflicto armado, pero si uno lee entre líneas, ahí está presente el conflicto armado, cuando te están hablando de las luchas campesinas, cuando te están hablando de la expropiación de tierras, cuando te están hablando de las amenazas que vivieron las personas que fueron líderes en ese momento en el norte del país, de esos procesos sociales. Ahí está presente el conflicto. Entonces, digamos que si uno, yo no lo he hecho, pero digamos que es una línea de investigación que se pudiera hacer, otros cómics que narran otras historias y cómo aparece ahí reflejado el conflicto armado en estas historias, que necesariamente no son cómics que están hablando directamente ni de violencia política ni de conflicto armado. Entonces, creo que eso ha pasado mucho en el cómic colombiano. No es, digamos, no es solamente reciente, aunque recientemente vemos como una importante representación y aparición desde el cómic de este tema. Ahí tiene que ver como muchas cosas, desde como los 2012 más o menos, el tema de la ley del libro, que abre la posibilidad de que se publique más abiertamente el cómic, pero también otros procesos del país, procesos de memoria histórica, el proceso del centro, los procesos que ha llevado el Centro Nacional de Memoria Histórica, luego los procesos de la Comisión
de la Verdad, incluso otros organismos, otras instituciones que han trabajado con temas de memoria y de conflicto, cómo han optado porque el cómic sea una manera de narrar también este tema. Entonces sí, en los últimos años lo que vemos es que hay un aumento de las producciones de cómic que habla del conflicto armado en Colombia, pero no es solamente reciente. Si uno se pone a revisar como juiciosamente producciones de cómic histórico en Colombia, nos vamos a encontrar que ese tema está ahí, porque es que no es un tema nuevo para el país, y inevitablemente el cómic es una forma de narrar, y si ha sido algo tan importante en Colombia, está narrado desde múltiples lenguajes, o sea, ha estado en el cine, ha estado en la literatura, ha estado en el teatro. El cómic obviamente también ha contado lo suyo como referente al conflicto armado. Que no me lo preguntaste, pero lo voy a decir de una vez, como que falta, yo creo que nos falta mirar un poco más detenidamente, sobre todo las producciones de prensa que se hicieron anteriormente, y pues un gran ejemplo es el rescate que se hizo de este cómic de La Gran Mancha Roja, que está hablando precisamente del conflicto, pues como del estallido de violencia a partir del Bogotazo, si bien es otra línea política desde la que se narra, pero son relatos que existen. Entonces creo que nos ha faltado más mirar con lupa eso que se produjo en prensa y se quedó en prensa, historietas o tiras, tal vez de largo aliento, que pueden hablar del conflicto desde hace mucho más tiempo, y que no los tenemos como tan presentes a la hora de hacer este tipo de charlas o a la hora de hacer investigaciones. Creo que eso está ahí. Y estoy de acuerdo con Andrea, hoy en día podemos ver un poco más relatos que nos hablan de las mujeres atravesadas por el conflicto armado, desde diferentes puntos de vista, relatos desde este que menciona Andrea de la Comisión de la Verdad, pero digamos hay unos trabajos que me parecen muy interesantes, que son los de Paula Pino, que son relatos de sobrevivientes, de mujeres sobrevivientes al conflicto armado. Sobrevivientes que están narrados que son cómics. Y hay una pregunta ahora que me parece que es muy importante, y es también ese lugar de las mujeres y esas historias de las mujeres que están en relación al conflicto, que no es así. Por ejemplo, de eso no tenemos mucha información histórica. ¿Qué se estaba contando en los años 80 en cómics sobre las mujeres y el conflicto armado en Colombia? Yo particularmente no tengo datos sobre eso. Eso por ahora, somos muchas. Pues escuchará brevemente. Lina pone un tema que es muy interesante traer, y es cómo está pensando uno el conflicto armado, qué califica uno como conflicto armado y cuál es esa relación con el cómic, ¿no? Digamos, nosotros tenemos con una colega amiga, Mónica Contreras, tenemos un proyecto que se llama Memoria y Cómics, y lo primero que hicimos fue mapear cómics sobre el conflicto armado. Y empezamos a entrar en zonas grises de, bueno, dónde empieza y dónde termina esa categoría de conflicto armado, porque justo pues pensando desde enfoques de género hay muchas violencias estructurales que se contextualizan en Colombia y que uno se pregunta, ¿esto es o no es conflicto armado? Pero si estamos hablando de violencias. Claro. Entonces, nosotras pues lo que optamos fue como decir, listo, conflicto armado y violencias históricas, lo que empezamos como a rastrear. Y como dice Lina, efectivamente uno empieza a ver que la producción ha sido bastante, hay mucho, y muchas veces uno incluso cuando se pone a leer algo que uno piensa, esto no, voy a leer algo distinto para variar sobre otros temas, quizás ficción también, de cómic colombiano, uno termina de alguna forma como encontrando, hay rastros de conflicto armado, así sea a través de metáforas, de diálogos, pero empieza como a entrar. Entonces esa definición como de la relación del cómic con ese referente histórico también es como un tema de debate muy interesante. Claro, claro que sí. Bueno, ahora le voy a dar el paso a Javier Peña, además es investigador y es artista de la comitiva en Popayán, pero también es fundador del colectivo Leche en Cali. A mí me gustaría, Javier, que nos cuentes un poco sobre esa experiencia también que has tenido tú como investigador. También quiero sabernos ahorita cómo llega el investigador llega al cómic, ¿no? Cómo llega al cómic y cómo terminan también siendo artistas.
Bueno, sí, efectivamente, yo no empecé dibujando, empecé, pues siempre leí cómics de niño, pero pues, cómics convencionales de superhéroes, pues que eran bastante comunes. Eh, Sin embargo, posteriormente me formé como antropólogo y como geógrafo, y cuando empecé a trabajar, lo hice en diferentes campos, estuve en parques nacionales, bueno, y antes de los acuerdos de paz, posteriores a los acuerdos de paz, y de hecho por la situación de conflicto en el territorio, el antropólogo de campo teníamos bastantes riesgos y yo quería como estabilizar un poco, entonces pasé a la docencia. Cuando entro a la docencia, empiezo a trabajar en una facultad donde también hay artes y producto de... Había pocos estudiantes y entonces decidieron hacer los cursos de metodología de la investigación, juntando diferentes programas: trabajo social, antropología, artes visuales y diseño visual. Y entonces había pocos estudiantes para matricular esa materia de metodología de investigación, y ahí nos juntamos los estudiantes, pero también nos juntamos los profesores. Entonces era como pensar un curso de metodología de investigación que se volviera más que todo metodología de investigación creación, para que pudiera de alguna forma cubrir como ese espacio formativo. Y ahí decidimos hacer procesos que el resultado no fuera algo escrito. Ese primer proceso llevó a un taller de creación, y ese taller de creación llevó a una exposición. Cuando la exposición se da, que es pensada en una situación que ocurrió en Cali, la explosión del 7 de agosto del 56, explotaron 6 camiones cargados de dinamita. Con esta explosión y con esta investigación, cuando se hace la exposición, en vez de una ponencia en un congreso o un paper académico, que también los hubo, la exposición acogió a muchas más personas que estaban por fuera del espacio académico, y personas que estaban implicadas con la explosión, o sea, sobrevivientes o hijos de sobrevivientes, y eso nos llevó a nuevos diálogos que nos llevaron pues a conocer sus casas, a conocer otras cosas, y ahí, por ese gusto que yo tenía por los cómics y por la capacidad que tenían los cómics de comunicar, decidimos como empezar a pensar estas historias a través del cómic, y de esa manera empezamos a hacer diferentes cómics de temática documental, donde, como mencionaba Lina, el conflicto armado era transversal, pero no era la búsqueda. La búsqueda era más que todo encontrar momentos de censura históricos en Colombia, y también pensándolo desde una perspectiva del activismo gráfico. Y cuando hacemos eso, claro, los relatos que construimos en muchas ocasiones hablaban del conflicto y un negacionismo del conflicto también en parte. Entonces, eso también nos llevó ahora, en la actualidad, lo anterior es con el colectivo Leche, Laboratorio de Estudios Culturales, Históricos y Espaciales, pero en la actualidad, que estamos trabajando con la comitiva y estamos en Popayán, también esa negación del conflicto, pero también eso que no se cuenta en el conflicto. Voy a ser un poco más claro. Cuando hacemos talleres de creación con comunidades indígenas en el norte del Cauca, son talleres de narrativa gráfica, y en esos talleres empezamos a construir relatos de la comunidad donde están atravesados por el conflicto armado. Pero cuando llegamos a la parte de narrar el conflicto armado, se decide comunitariamente: esto no lo vamos a contar. ¿Por qué? Porque hay unos riesgos asociados a la presencia de cultivos, narcotráfico, bueno, una serie de elementos, pero sin embargo sigue siendo transversal. Los relatos hablan de cambios en los cultivos, cambios en los procesos comunitarios, presencia de dinero, y ese dinero también implica situaciones como de alcoholismo, consumo de drogas, todo eso. Entonces no se habla específicamente del conflicto armado, pero todos los conflictos que se narran en esos relatos están asociados. Entonces, sí, existen relatos como los que hemos hecho con el colectivo, donde contamos situaciones particulares de conflicto. De hecho, aquí está Garzón, que tenemos una misma historia contada de dos maneras distintas sobre Cabo Jabón. Y casualmente parte de esa pregunta surge con esta exposición de fotografía de Abad, donde el testigo, donde él habla acerca de la fotografía que no se toma. O
o sea, la fotografía que no se puede tomar porque se puede salvar vidas. Y entonces cómo se puede narrar el conflicto armado sin mostrarlo como tal. Y entonces él hablaba también de fotografiar las botas, de fotografiar este tipo de cosas. Y eso pasa mucho a menudo. O sea, aunque estemos haciendo cómics donde se muestra el conflicto armado, también se están haciendo cómics donde no se muestra ese conflicto, pero está implícito en las transformaciones sociales que hay allí. Entonces esos son como de los grandes aprendizajes que hemos tenido, que ahora pues nos hemos dedicado más a trabajar con comunidades, más que todo indígenas en el norte del Cauca y en el sur de Nariño. Ahorita me gustaría que retomáramos esa parte como de la metodología de los trabajos ya con las comunidades, en el caso de los indígenas, mujeres, cómo ha sido eso, digamos, desde la perspectiva de la investigación y luego eso, cómo se traduce en la generación de productos. Y aquí tengo a Santiago Suescún, Santiago, fundador de FICO, director y fundador. No, hubo alguien que lo fundó. Ah, alguien lo fundó. Y después lo dejó y yo me volví. Ok. Y ahora estás también con Aso Comics. Y bueno, FICO es una de las organizaciones que hace eventos digamos, más recurrentes en torno a la escena cómic acá en Bogotá, en Colombia. Y bueno, tienes un panorama interesante sobre qué se ha ido generando y qué va produciéndose y también sobre todo en la parte independiente, ¿no? Que es donde se mueve mucho la escena cómic. Pero además es ahorita autor, es el escritor de un libro que se llama El Sol no es de oro, que se ganó además un premio. Sí, ganó el Premio Distrital de Narrativas Gráficas Ciudad de Bogotá. Cuéntanos un poco sobre ese libro porque además es bellísima la historia y creo que además es uno de los retos más difíciles, hacer un cómic silente. Bueno, básicamente, así como lo expone el profe, básicamente es una historia silente. Bueno, más que silente, es sin diálogos, porque pues se llaman onomatopeyas y eso. Pero digamos que es una historia sin diálogos donde un campesino y su marranito pierden su hogar a manos de las sombras de la violencia. Así que ellos deciden viajar a una ciudad dorada que desde un inicio siempre la ven tan hermosa, tan bonita, algún día, pero se presenta este problema, pierden su hogar, el pueblo vecino pues también es masacrado y ellos tienen que ir en busca de esa, pues ya forzosamente como buscando un mejor futuro en esa ciudad dorada. Creo que para nadie es sorpresa que pues eso siempre lleva como sus grandes decepciones. Entonces quería pues narrar justamente una historia de eso. Yo no soy una persona como mucho de cifras, lastimosamente, una persona de estadísticas, pero sí sé narrar historias. Y digamos que le encuentro mucho valor a las cifras estadísticas en cuanto a que, digamos que si ellas como que le dan un contexto a las cosas, como que hace que uno comprenda cómo está la situación. Pero las historias también tienen mucho valor porque generan empatía. Y en eso pues creo que soy bueno. Entonces quería con esta historia como generar más empatía con situaciones que pasan ahí en la novela gráfica, que es el desplazamiento forzado, minería ilegal, deforestación, reclutamiento de menores y un sinfín de problemas más que tenemos en este país. Todo pues a raíz o por consecuencia del conflicto armado. Entonces eso es lo que yo quería narrar ahí. Y bueno, supongo que vendrá la pregunta que es ¿por qué es silente? ¿Por qué sin diálogos? Sin diálogos. Porque digamos que es una forma que una persona que no sepa leer pueda tomar el cómic, interpretarlo a su manera y entender la historia. Fue un trabajo pues arduo y de bastantes veces de repetir el dibujo con Fernando y todo para que se pudiera entender sin problemas qué se estaba tratando ahí. Obviamente cuanto más sepas del conflicto armado, más entiendes la historia. Pero también porque una de las ideas originales que teníamos es que Colombia tiene unos paisajes muy bonitos. O sea, Colombia es un país donde abunda la naturaleza, lastimosamente a manos del hombre se va acabando eso, ¿no? A manos de como del exceso de poder pues se va acabando con esa naturaleza, pero queríamos mostrar justamente como lo hermoso que es la naturaleza colombiana y los globos de texto, aunque es muy importante en muchos cómics como el contexto y lo que dicen y todo, queríamos como darle mucho más protagonismo a esa naturaleza y por eso por encima del diálogo
nuestro propósito con Fernando era mostrar más los paisajes, lo que pasa alrededor de los personajes, que eso también contara sobre nuestro país y sobre lo que está pasando. Fernando Suárez es el, Sí, el Fernando autor Suárez. del libro, que además me parece interesante cuando nosotros estamos pensando, bueno, armemos esta exposición, que podamos incluir trabajos en los cuales se aborda o se menciona, porque lo que sea usted decía, entonces no necesariamente tiene que ser sobre el conflicto para que el conflicto aparezca. Puede aparecer en un diálogo con un comentario y uno entiende qué incidencia tiene eso dentro de la historia, o de pronto no, pero aparece ahí. En esa selección, en esa búsqueda del material, entonces también era bueno encontrarnos con cómo se cuenta, ¿no? Cuáles son esos retos para contarlos. Que en el caso, por ejemplo, del Sonos de Oro era ver también un texto que no, o sea, una historia que no tiene diálogos, que puede ser leído por niños, abordando temáticas absolutamente complejas. Y también me gusta ver, y es cómo las demás historias también tienen el mismo reto en mayor o menor medida. Y eso me parece que es una de las grandes, digamos, de las cosas más interesantes en este caso para mí como investigador de lo que me encuentras. ¿Cómo se cuenta eso, no? ¿Cuáles son esos retos que tienen los artistas o los guionistas de cómo se pensarse el contar una historia de una masacre, o la historia, o hablar de una situación donde hubo caso de violencia sexual, o un secuestro, o toda esa clase de violaciones a los derechos humanos, que es básicamente de lo que estamos hablando. Lina y Andrea y Javier, que son investigadores y además pasan a la generación también de estos productos, me gustaría que abordáramos cómo se trabaja, ¿no? ¿Cómo es la forma de trabajo que ustedes han tenido? Porque es que también digamos, no es que se investigue y luego se publique el cómic, sino que el cómic también es parte del proceso de la investigación, ¿no? O sea, las narrativas gráficas hacen parte de esa recolección y esa generación, pues, de todo esto. Entonces quisiera que nos cuentes cómo ha sido lo que ustedes han hecho, Lina con Tres Horizontes, con Javier con hermanos menores, con Cerrado a Trato, tú con el trabajo que has hecho, además desde que estabas en Alemania también con las mujeres. Mira. Lina, no sé si quieres arrancar en esta ronda. No, dale, si quieres arrancar. Bueno, sí, pues digamos que en mi caso el cómic no es solamente lo que tú dices, el producto final que ya entra en un circuito comercial del libro, sino que es más como el proceso. Cuando empezamos Memoria y Cómics, el primer espacio que tuvimos de creación era un espacio también de educación política con mujeres migrantes. En ese momento yo vivía en Alemania. Entonces empezamos un taller que era a través de la autobiografía, reconocerse como sujetos históricos en la ciudad, en la nueva ciudad donde se estaba habitando. Y digamos que las herramientas del cómic servían también pues para uno empezar a hacer ese trabajo introspectivo de exploración de la propia vida. Entonces, por ejemplo, teníamos unas sesiones sobre cómo construir un personaje en que hacíamos preguntas que realmente eran preguntas para las autoras, que eran las mujeres que estaban tomando el taller. O eso, cómo empezar a pensar el espacio, cómo ponerle una trayectoria a esas vidas, y todo se hacía a través del lenguaje del cómic. Entonces al final sacamos pues como un fanzine con las historias de estas mujeres que se estaban haciendo muchas preguntas sobre la migración, y a partir de ahí hacíamos como unas entrevistas a profundidad también para entender cuáles eran los problemas, retos y pues los logros que estaban teniendo pues las mujeres latinoamericanas y caribeñas que migraban hacia Berlín. Entonces ese fue un proceso que uno realmente recuerda más el proceso que el producto final. El fanzine existe, todavía está, siempre se me olvida traerlo a estos espacios, pero el recuerdo del proceso y los vínculos que se generan pues con las mujeres que los toman, creo que es lo más poderoso de eso. Y por ahí ya empezamos como a entrar en distintos, pues digamos, yo trabajo en construcción de paz, educación para la paz y educación política, y he utilizado el cómic también como herramienta en estos espacios. Entonces
Hace ya unos años creamos un material didáctico para contar la historia de crímenes de Estado, y lo hicimos a través de un proceso que era de formación y creación con docentes del Caquetá, del Huila y de Bogotá. Entonces teníamos distintas expresiones porque pues siempre hemos pensado que el arte nos logra mover y ponernos en otro lugar para contar, y no, pues digamos, empezar a repetir lo que siempre nos dicen que tenemos que repetir. Y los profes empezaron a encontrar como en estos lenguajes. Estábamos trabajando con crónica, con muralismo y con cómic. Empezaron a encontrar, como a explorar nuevos lenguajes para ellos también. Pues no sé si sepan, pero bueno, en Educación para la Paz, la Cátedra de Paz suele caerle al de sociales de los colegios siempre. Entonces también pues para ellos era como tener herramientas de otras áreas, era súper valioso. Y empezamos como a generar esa conversación. Entonces, ¿qué preguntas se pueden hacer? ¿Cómo se puede abordar con los estudiantes? Ellos hacían prácticas en aula. Y en el caso de cómic, estuvimos trabajando con Henry Díaz, y era como llevar estos formatos del fanzine, que él salió con una idea buenísima, que era trabajar el formato ruanita, que es una forma pues de doblar la hoja para crear un fanzine, y otro que era como pantalones o algo así. Y él decía pues de lo que habíamos estado hablando, que había tomado la decisión de esos dos fanzines porque en el caso de la desaparición la ropa es muy importante para poder identificar a la persona que desaparece. Entonces, a través de eso empezaban a generar las conversaciones con los estudiantes, y todo eso quedó en un kit didáctico después que se podía replicar. Pero lo que nos contaban los profes que podían hacer con el cómic, con este lenguaje, era algo que no habían logrado mover, como un interés que no habían podido despertar en sus estudiantes antes para hablar de la historia del conflicto armado, lo estaban haciendo a través del cómic. Entonces eso también fue una experiencia muy bonita. Los profes después nos mandaron, y eso pues lo subimos a la página del Instituto Capaz, que es donde yo trabajo, Instituto Colombo-Alemán para la Paz. Justo esa página ahorita la están arreglando, pero bueno, ahí subimos también como los resultados de lo que contaban los estudiantes. Entonces, cómo es que estaban hablando de los crímenes de Estado con distintos niveles, pues sobre todo educación media. Entonces, digamos que esos han sido como los procesos que uno piensa primero en el proceso antes que en el producto. Y ya, digamos que a nivel de creación, cuando uno ya está pensando el producto, hace ya un par de años, sí, 2 años, se pasó el tiempo, bueno, sacamos un cómic con un grupo de historietistas que se llama Gritar desde adentro. Ese fue un encargo que nos hicieron para llevar una investigación, una tesis de maestría a cómic. Y lo que hicimos, digamos, pues además de empezar a leer la tesis, era como identificar también que el cómic dialogara mucho con la tesis. La tesis tenía un concepto que era todo el tiempo la polifonía, entonces llevamos eso también a la parte de la creación. Pues no vamos a tener un solo trazo, invitemos 4 ilustradoras, historietistas que puedan hacer una cada capítulo, es una sola historia que se construye a partir de esta tesis. Y el mismo proceso fue muy interesante, y creo que uno también va aprendiendo mucho porque, digamos, la tesis tenía unas partes que no se podían utilizar para el cómic, ya sea pues porque era información sensible, no se podía tener pues entrevista con las mujeres que habían entrevistado para la tesis originalmente. Entonces fue entre el grupo de historietistas que eran, pues bueno, eran 4 ilustradoras, éramos 2 guionistas y la investigadora. Empezamos a compartir entre nosotras también las experiencias, sean propias o de amigas o de conocidas en las universidades, de violencias basadas en género, que será el tema del cómic, las violencias basadas en género, las denuncias y el silenciamiento de las denuncias en las universidades. Entonces también fue como un espacio en que todas estuvimos aprendiendo del tema, en que tristemente nos dimos cuenta que casi todas teníamos una historia sobre ese tema, de que pues nos atravesó también la vida universitaria, y eso ayudó mucho a construir el cómic. Entonces parte de los diálogos que hay, parte de los personajes, vienen también de lo que se fue como reuniendo de las experiencias de las personas que estaban creando ese cómic. Yo pensé, me quedaría con esos 3 para no alargar más de los procesos. Pero interesante. Ahorita mencionabas a Henry Díaz, que es un artista gráfico muy importante que también ha trabajado de la mano de Pablo Guerra
Ellos han sido también generadores de muchas publicaciones muy importantes, Caminos Condenados, son parte también obviamente del recetario Sabores Lejanos de Cohete Comics, que tienen varios de los libros de ellos son de los referentes en este tema de relación pues, de investigación y narrativas gráficas, son dos personas muy importantes. Lina o Javier. Como quieres. No sé si quieres seguir, Javier. Dale. Bueno, un poco como el proceso, como la experiencia que hemos tenido desde Alta East Comics ha sido primero con Tres Horizontes, que es el que está en la exposición. Nosotros hicimos primero unas entrevistas con las tres protagonistas, en el caso pues de Andrea Aldana, que es la periodista, que es la historia que está de la que hay un fragmento en la exposición. Lo que hicimos fue como varias conversaciones con ella, pero también pues como investigación documental, o sea, revisando incluso artículos que ella había publicado, otras referencias, otros datos con los que pudiéramos como cruzar esa información que teníamos sobre ella. Entonces, digamos, el proceso de creación ahí era... teníamos como una libertad creativa en el sentido de que no estábamos trabajando directamente con un grupo de creación o con un grupo, una comunidad con quienes íbamos a hacer el relato, sino que era casi que era un perfil, o sea, era una investigación periodística para construir un perfil de ella. Lo que sí hicimos fue que una vez teníamos ya el primer borrador, las primeras editoras de esas historias fueron directamente las protagonistas. Entonces fue un ejercicio de sentarnos con ellas, leer la historia, leer los dibujos y hacer unas primeras observaciones sobre ese trabajo. Entonces nos hicieron esa primera edición, incluso con observaciones de no, esto no era lo que yo quería decir acá, yo quería decir era esto, observaciones sobre el dibujo, yo creo que, no sé, este dibujo no sé, en fin. Entonces digamos que fue un proceso de trabajo un poco más cerrado, no era una exploración como abierta en comunidad, sino fue un proceso de creación más cerrado, directamente con Pablo Pérez, pues, que es el coautor, y posteriormente con las protagonistas. Pero en otros trabajos que hemos tenido desde Alta y sí hemos hecho ese ejercicio de el trabajo más directamente con comunidad. En el caso, por ejemplo, del uno de los capítulos de Historieta Doble, que es sobre la comunidad de San José de Uré en el sur de Córdoba, hicimos un trabajo ahí con las maestras ancestrales. Entonces, también hicimos una primera, o sea, todo el proceso de investigación previo, el proceso de investigación que tenía Joan Rapaport, mucha investigación documental, el archivo de Orlando Falsa en Montería también fue como una fuente muy importante. Pero ya una vez tuvimos la primera propuesta del capítulo, lo que hicimos fue viajar hasta Uré y reunirnos directamente con las maestras ancestrales, con Joadis, que fue como el enlace directo que tuvimos en Uré, y sentarnos con ellas a revisar también ese capítulo. Esa revisión nos permitió también, digamos, hacer visibles cosas que no habíamos dimensionado y poder narrarlo como desde la perspectiva también que era importante para la comunidad. Una vez tuvimos el capítulo listo, hicimos otra cosa con Pablo Pérez, que fue un capítulo muy difícil en la producción, porque para mí personalmente el trabajo era muy complicado porque es una comunidad palenque, y yo soy una mujer blanca de Medellín. Entonces narrar o pensar, construir ese relato para mí era muy difícil, porque por más que yo quiera, yo no puedo entender esa realidad. Entonces había cosas que yo ni siquiera podía dimensionar que era importante narrar. Entonces ahí hay un asunto de ser conscientes de los propios racismos estructurados, del racismo estructural que tenemos. Y lo que hicimos fue pedir una asesoría para hacer la revisión de ese capítulo con esa mirada. O sea, qué sesgos teníamos también desde el tema del trabajo, del tema raza. Y fue una revisión muy interesante, aprendimos mucho con Pablo Pérez en esa revisión,
porque quien nos dio la asesoría es, no sé si la conocen, es Belia Vidal, que es escritora y trabaja mucho este tema. Ella nos decía unas cosas que realmente no dimensionamos mucho, y es que aunque la persona que está haciendo creación e investigación haga ese trabajo con la comunidad, se siente y vaya y haga esas reflexiones, hay cosas que la comunidad no te va a decir y no te va a cuestionar, porque también hay un lugar de diferencia que no, o sea, que no te lo van a nombrar tampoco abiertamente, puede ser. Y Bella nos hacía como caer en cuenta de eso y nos decía, es muy probable que no les hayan dicho cosas, porque también ahí hay un lugar como de distancia de la comunidad y de las personas que llegan a hacer la investigación. Y eso pasa en muchos trabajos de ciencias sociales, de investigación, es normal, o sea, digamos que tiene que ser, cuando uno hace investigación también tienes que ser consciente de la distancia que no vas a poder saldar, que hay una distancia que va a existir siempre en ese proceso. Tú no estás en esa comunidad, no conoces el contexto de esa comunidad. Creo que Andrea lo dice en el capítulo de Tres Horizontes, entender lo que es vivir la violencia desde la zona rural del país, con la perspectiva de que tú como investigadora o como periodista o como creativa puedes salir de esa zona a no poder salir de esa zona, ya eso cambia completamente el punto de vista. Entonces yo creo que también es ser consciente que desde el punto de vista de investigación y desde el punto de vista de creación hay límites que no vas a poder saldar, hay lugares a los que no vas a poder llegar a narrar si no es tu historia directa. Y también está bien reconocerlo, porque es que no se puede pretender contar completamente la historia de otra persona. Entonces también nos enfrentamos a eso y fue un gran aprendizaje también como entender esos límites del proceso creativo. Y hay otra historia que no ha sido publicada aún, que hicimos hace 2 años con otra artista e investigadora de acá Medellín que se llama María Paulina Restrepo, y con María Paulina y también con Pablo estuvimos haciendo un trabajo en la Comuna 1 de Medellín, haciendo unos laboratorios creativos que gracias a una beca del Museo Casa de la Memoria de Medellín, con la que se hizo la producción de un cómic que se llama Al Borde, que es un cómic que cuenta relatos de personas jóvenes en la Comuna 1 de Medellín. Entonces, el punto de vista es ese, pero obviamente ahí está atravesado el conflicto armado, porque lo que uno se encuentra ahí es que hay muchas personas que llegaron desplazadas, que hoy tienen su vida ahí, y hay un conflicto remanente. O sea, ellos también traen, digamos, como esa historia del conflicto desde sus regiones, pero se replican otras dinámicas del conflicto armado de la misma ciudad. Entonces hay unas dinámicas muy complejas de reclutamiento forzado, de violencia en el espacio educativo, de violencia en la casa, que también es consecuencia de la violencia estructural, lo que decía ahorita Andrea. O sea, ¿cuál es el límite de cuando uno habla de conflicto armado? O sea, ¿hasta dónde está ahí? Es un asunto de una violencia en la casa, pero que se desprende de un tema más grande, que es la violencia que tenemos en el contexto en el que estas personas están. Y este también fue un trabajo muy interesante, porque con ellos sí hicimos un laboratorio creativo, hicimos varios encuentros que fueron ejercicios de pensar personajes, hacer ejercicios de dibujo, narrar historias que recordaban, y de mucho, o sea, como de todo este laboratorio creativo salió el insumo con el que construimos el guión del cómic, que es un cómic que se cuentan 2 historias, una joven y un joven, y es un cómic que se encuentran en el centro. O sea, por una cara tiene la historia del joven y por la otra cara tiene la historia de la joven, y se encuentran en una carta en la mitad. Aún no ha sido publicado, estamos todavía en procesos de edición, pero lo que cuenta es eso, también como la violencia que se desprende, la violencia del conflicto armado, a la que están expuestas las personas, la población joven, incluso en la zona urbana de Medellín. Entonces, digamos que es un poco, ha sido como la experiencia de creación que puedo contarles ahora. Muchas gracias, Lina. Javier, cuéntanos un poco la experiencia de ustedes. Bueno, cada proyecto tiene su propia dinámica, y producto de
errores y aciertos hemos como creado como una especie de metodología. Bueno, en primer lugar, la manera como se enseña a hacer cómic es como hacer una investigación, esta investigación, luego crear un guión, y luego el guión storyboard, y luego pasar al dibujo. Entonces, tal cual como se los he narrado, el dibujo va al final. Sin embargo, con el primer libro que sacamos, que se llama Cielo Rojo, cuando ese libro fue leído, fue muy impugnado, y esa impugnación por parte de las personas implicadas en los relatos que se cuentan, tuvimos que hacer un segundo libro que se llama En busca de la memoria perdida, que en cierta forma dialogara con ese primero, y para no tener que defender cada vez el cómic, teníamos que crear el otro libro que defendiera el otro cómic para todos los espacios. Entonces eso nos llevó a algo que mencionabas tú, Andrea, y creo que también Lina, sobre la potencia del fanzine. Entonces nuestros siguientes libros, nosotros cada capítulo lo sacamos en fanzine, a un precio muy económico, inclusive gratuito. Lo regalábamos a las personas que nos daban testimonio, lo regalábamos, ellos nos impugnaban, nos cambiaban. Entonces los fanzines que existieron, no los tengo todos, porque siempre se agotaban, pero los que quedan, se puede ver la diferencia entre lo que quedó en el fanzine y lo que quedó en el libro impreso posterior. Entonces eso sí es una cosa que yo recomiendo mucho, que es la potencia del fanzine. Se puede sacar en una impresora normal y se puede sacar muchas copias. Y también eso nos llevó a un punto un poco más allá, y es que nosotros ya decidimos que el dibujo fuera parte desde el mismo comienzo de la investigación. Me explico. Cuando uno hace una investigación social, uno no le importa si el fondo de la persona con la que estás hablando es verde o es azul, pero en el dibujo sí importa. Sí importa si esa pared tiene grietas o no, porque en el dibujo. Entonces, el hecho de que uno se empiece a fijar en esos detalles que parten del dibujo hace que una investigación académica, convencional, social se enriquezca con esa mirada. Una cosa que decía Laura Guarisco es que si yo dibujo una persona, jamás se me olvida su rostro. Y entonces, y es cierto, o sea, así uno no tenga pues muchas habilidades de dibujo, el ejercicio de hacer ese dibujo hace que tú te fijes en esa persona. Pero ahora imagínense si ustedes la están entrevistando mientras la dibujan. La lectura del léxico corporal es mucho mayor. O sea, la atención que prestas en una entrevista y la violencia que disminuyes cuando apagas la cámara de video y apagas la grabadora, sino que lo que tú estás es dibujando y tomando notas, se disminuye eso. ¿Y qué sucede siempre, o a mí me ha sucedido siempre que lo hago? Es que esa persona deja de estar enfrente mío y se pone sobre mi hombro para ver cómo la estoy dibujando. Y ahí se está poniendo a prueba la representación, ¿sí? Entonces, cuando tú dejas de entrevistar como lo hice siempre, y lo hago de una vez mediado por el dibujo, empiezan a construirse unos elementos más horizontales. Y cuando la persona tiene derecho a cuestionar la forma como la representas, que te diga, mira, y se mete a su cuarto y saca un vestido y dice, a mí dibújame con este vestido. O sea, no me lo va a poner ahorita, pero yo quiero salir es con este vestido, ¿sí? Ahí ya hay un diálogo que no es convencional en estos procesos creativos. Entonces, eso es parte de los aprendizajes. Cuando uno piensa en dibujo, también tiene que regresar a lugares para ver cómo era la distribución de los muros, para buscar otros ángulos. Nada de eso uno lo piensa. Pero cuando haces eso, también te implica esa pregunta de investigación que tú tienes, se nutre con todas esas otras perspectivas que vienen desde el mismo dibujo. Entonces, colocar el dibujo no al final, sino al comienzo de una investigación, cambia totalmente todo el proceso y lo enriquece, así no sepas dibujar. Y eso es bien importante. Entonces, nosotros por lo general lo que hacemos es eso, es hacer todo el proceso mediante la mediación de la narrativa gráfica. Entonces, si vamos a hacer un grupo focal, hacemos un taller de narrativa gráfica, donde las personas vamos a construir historias entre ellas. Y siguen teniendo todos los elementos de un grupo focal. Si vamos a hacer una entrevista, le hacemos una entrevista dibujada. Y así con todos los procesos. Ahora bien, también
es importante que uno no sea la única persona que, por ejemplo, con estos últimos proyectos, uno como historietista lo invitan a las comunidades para que uno haga un cómic con o de las comunidades, ¿sí? Sin embargo, uno llega a las comunidades y las comunidades dibujan, tienen una capacidad, los mayores, la capacidad oral de ellos es impresionante. Entonces lo que uno pasa a hacer es más que todo un proceso como de mediación, como de formación en el lenguaje del cómic, y es como leamos cómic juntas y ya leyendo estos cómics, ¿qué queremos contar? Y las mismas comunidades ya los hacen. O sea, nosotros en 2 años hemos hecho un montón de cómics, pero no son nuestros, ni los hemos publicado nosotros, ni nada, porque son de las comunidades y ellos han tomado las decisiones que han querido. Inclusive hay unos cómics que se quedaron en la comunidad y no los quieren compartir porque tienen, bueno, por cosas que se cuentan en ese cómic. Sin embargo, ellos dicen, habían pasado más de 8 meses con un problema, no lo voy a mencionar, pero un problema serio de la comunidad y no hemos podido hablarlo, pero en este taller de narrativa gráfica lo pudimos hablar. Y ya con eso, ya se nos recuperaron algunos vínculos que estaban fragmentados y eso te lo agradecemos, ¿sí? Pero no era el propósito, o sea, el propósito era hacer un cómic sobre unos usos del suelo, ¿sí? Pero se empiezan a tramitar esas cosas, que es algo que estamos apenas explorando, esto es algo que apenas estamos aprendiendo, y es la manera como las personas en un proceso de narrativa gráfica empiezan a tramitar situaciones bastante fuertes para las personas. Y nos asusta bastante porque en estos talleres muchas personas lloran, se conflictúan, se confrontan, y nosotros no tenemos experiencia pues en psicoanálisis o en tramitar. Y yo sé que en el psicoanálisis hay unas prácticas con storytelling y unas cosas así que funcionan muy bien, pero están pensadas, nosotros no estamos pensando en terapia ni nada de eso, pero sí hay muchas emociones que se producen. Eso es algo que estamos apenas aprendiendo. De hecho, estamos contentas que ya hay 2 psicólogas que se están uniendo al colectivo, que se están interesando en leer cómic, ¿no? Porque nos están ayudando a cómo comportarnos cuando se presentan este tipo de situaciones. Pero entonces el poder de los dibujos y el poder de la narración en dibujos llega a que los procesos de investigación, creación se complejicen y también permiten transformación social. Y es algo que ya es supremamente evidente. Entonces, mi invitación es a que se arriesguen, así no sepan dibujar. Pero pensar desde el dibujo me parece que es una muy buena metodología, y desde el comienzo de un proceso de investigación, desde la misma formulación de la investigación. Interesante que hemos tenido en la maestría, incluso tuvimos un trabajo de tesis que fue desarrollado por Vanessa, es una de las obras que está expuesta, Vanessa Cortés, que lo hizo por medio de la metodología de edición comunitaria con jóvenes en el sur del Cauca. Muy interesante y muy potente también ese trabajo con los chicos, construyendo las historias, construyendo los personajes y para pues, finalmente generar un producto hermoso. Santiago, tú que ahorita pues con Fico de alguna manera ya supongo que también, digamos, se convierte como en un centro de recolección de información de las cosas que van pasando. Claramente, y lo mencionaba Lina desde el 2012 con el cambio de la ley del libro que le quitó, digamos, o más bien aceptó que las narrativas gráficas tenían un valor cultural. Estaban con la pornografía y los crucigramas. Todavía no tengo ni idea qué tienen que ver los crucigramas con la pornografía, pero estaban, bueno, después del 2012, entonces ya cambia. Aumenta la producción, evidentemente, de libros, de narrativas gráficas. ¿Cómo has visto tú, digamos, ese aumento y la relación, por ejemplo, en relación de producción de ficción, de historias de ficción de todo tipo, desde fantasía, ciencia ficción o sea, y también en relación, por ejemplo, con la producción de historias de ficción, ficcionadas o no, pero que van atravesadas por ese tipo de problemáticas como el conflicto, las violencias estructurales, los derechos humanos que aparecen? Bueno, digamos que pues, van a pasar un poquito de contexto con el festival. Digamos, el festival que nosotros organizamos está enfocado únicamente en cómic nacional,
¿sí? No está Superman, no está Naruto, es cómic nacional. Y partiendo de allí, obviamente a mí me gusta Superman y Naruto, ¿no? Pero digamos que no es el espacio para eso, el espacio es para ayudar a hacer crecer el cómic nacional. Y cuando se planteó eso, digamos que se brindó un espacio para que todo tipo de variedad, todo tipo de género, todo tipo de historias del cómic colombiano se pudieran contar allí, que los autores que participen ahí puedan participar sí, como que asistan y puedan ofrecer diferentes tipos de historias. Entonces, claro, a lo largo de los años, desde que se fundó en 2016 el festival en la Vigilio Barco de forma gratuita en una salita por ahí, y fue creciendo allá a ser parte oficial de la programación oficial de la Vigilio Barco, que Bibliored lo tiene presente, que bueno, todo eso. Digamos que sí ha habido un gran crecimiento en ese festival y creo que en cierta medida a nivel nacional de la producción del cómic nacional, pues sí, del cómic colombiano en diferentes tipos de historias, ficción, no ficción, documental. Entonces digamos que digamos que generar ese tipo de espacios sí se ve y darles esa libertad como de escriban lo que quieran y acá está el espacio. Digamos que ellos como que aprovechan ese semillero, ese trampolín para poder impulsar sus historias y se hacen conocer más. Entonces no sé si respondí tu pregunta. Sí. Bueno, ya por tiempo me señalaron. Primero que todo, muchas gracias a todos y todos por estar aquí con nosotros hoy en este conversatorio. Creo que pues, era interesante ver además las narrativas gráficas y los cómics desde esa otra visión, no solamente el entretenimiento. El entretenimiento es importante, claramente, pero también cómo ha ido cogiendo fuerza, incluso desde el mismo discurso del entretenimiento, para traer a colación temas importantes, temas pertinentes y que hacen parte de nuestra vida. Sí, claro. Una última cosita justamente para promover que se cree más cómic, y es como yo decía anteriormente y decimos acá todos, pues justamente el cómic es una herramienta muy buena para generar historias, generar empatía. Entonces, así como ahora muchos tienen el acceso al celular para poder grabar videos y hacer películas, desde hace mucho tiempo las personas que puedan tener acceso a una hoja a un papel y a un lápiz pueden empezar a hacer cómic. Entonces, cuanto más difundan, hagan pedagogía de promover hacer cómic y que cuenten sus historias, llegar a las comunidades de Palenque, y después, bueno, por todas las comunidades que estamos comentando, y hacer que eso genere más empatía, todas estas problemáticas, estamos haciendo un progreso. Puede que nosotros no seamos como los grandes actores sociales, de pronto no somos políticos, pero sí estamos haciendo, en cierta manera, un tipo de política para que pues se genere como sí, lo que digo, la palabra repetida, empatía, y que la gente tenga conciencia de que estos problemas están sucediendo y que si ellos tienen las herramientas y las posibilidades para solucionar esto, pues que lo hagan. Esa es la idea de mi cómic y la de todos nosotros. Gracias. Sí, creo que el momento en el que uno dice vamos a contar algo, vamos a asumir una posición, está asumiendo una posición política. Y bueno, tiene la idea de llevar eso a la esfera pública desde diferentes tipos de lenguajes. Muchísimas gracias a todas y a todos. Aprovecho para decir que vamos a Lina, que estás allá en Medellín, muchísimas gracias por acompañarnos hoy desde allá. Y aprovecho para comentar también que en un mes más o menos vamos a inaugurar la Comicteca aquí en la biblioteca de la Universidad Externada de Colombia. Arrancamos con una donación que nos hicieron desde Fico y que vamos a tener también donaciones y la compra también por parte de la universidad. Entonces la idea es empezar a generar un espacio aquí que sea un espacio para hablar, para mostrar y para hacer cosas chéveres. Andrea, muchísimas gracias. Javier, muchísimas gracias. Y bueno, a todos por estar aquí con nosotros, acompañándonos, y los invitamos a la exposición. Está abajo, son las primeras 27. La idea es que esto vaya creciendo y cada vez vamos a ir aumentando. El otro año vamos a hacer el doble probablemente de imágenes. Muchas gracias también al museo, a Natalia León del museo de Lux No Noxi, que es el museo de la Universidad Externada, que también es parte de la configuración de este espacio, de la exposición y de este conversatorio. Muchísimas gracias a todos.